El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Mi nombre es Isaí Eguía. Agradezco a nuestro hermano Aarón y al staff de Apoyando Talentos Cristianos por la invitación que se me hizo a compartir un pequeño mensaje de la palabra del Señor. Quiero enfocar el mensaje en Mateo 16:24. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vemos cómo Jesús sabía la necesidad que tenían los discípulos de negarse a sí mismo como personas. Sabemos que el Señor Jesús, cuando empezó a buscar a sus discípulos, Él sabía de antemano qué tipo de personas iban a estar con Él, y sabía de antemano que necesitaba trabajar en cada una de las áreas de su vida. Sabemos que caminaban con Él y que convivían con Él, y ellos eran los más beneficiados al escuchar la palabra de Dios y al estar con Él, porque veían las maravillas que Dios mostraba, que en algunas ocasiones no las entendían, pero Jesús sabía la necesidad que tenían ellos de acercarse al reino de Dios, de negarse a sí mismos como personas. Sabemos que vivían en una humanidad, en el mundo, y necesitaban cambiar cada área de su vida. Vemos que cuando Jesús fue arrestado, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Pero Jesús le dijo: guarda tu espada, porque me es necesario obedecer hasta la muerte. Los discípulos no comprendían lo que venía siendo el propósito que tenía Jesús en esta tierra, de morir por los pecados de cada uno de nosotros. Ellos veían, pero no comprendían todavía lo que venía siendo el plan de Dios. Y Jesús poco a poco fue cambiando cada una área de su vida, y ellos empezaban a ver la necesidad que tenían ellos de ya no actuar ellos por ellos mismos, sino buscar cada día la palabra de Dios, buscar cada día su espíritu. Vemos más adelante en Hechos que Pedro pudo entender lo que viene siendo la voluntad de Dios, y después Dios lo usaba de una manera sorprendente, que no solamente sanaba a él, sino su misma sombra se movía por medio del Espíritu Santo. Fue un proceso en el que tuvo que pasar este discípulo llamado Pedro, en el cual primero tuvo que entender lo que venía siendo el reino de Dios. Tuvo que entender que era la obediencia y llegar hasta el final a la obediencia, como así Jesucristo llegó hasta el final, hasta la muerte, haciéndose obediente a Dios. Vemos también en un versículo de la Biblia que decía Pedro: Señor, que no te pase esto. Señor, que tú no sufras, que puedas salir librado de esta situación. Entonces Jesús le reprendió y le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque me es necesario obedecer, me es necesario pasar por todo esto. Vemos que aunque Pedro estaba con él, no comprendía aún lo que venía siendo el propósito que tenía Jesús. Por eso Jesús les hacía esta invitación: si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, debe negar esas áreas de su vida para poder menguar como persona y poder crecer en mí. En la actualidad, hermanos, sabemos que los tiempos son difíciles. Dice la palabra de Dios en Habacuc 3:2, dice que él oraba. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Vemos cómo Habacuc tenía esa necesidad de estar orando para que la obra se avivara, porque sabía y entendía que los tiempos eran malos. En estos tiempos, hermanos, en los que vivimos nosotros, los tiempos han sido muy malos, muy errados en muchas cosas. Hemos visto muchas ideas del mundo, engañados el mundo por el diablo, y a veces nosotros no nos hemos negado nosotros mismos como personas para darle todo al Señor. Seguimos viviendo un evangelio modernista, un evangelio en el cual yo me sienta bien, en el cual yo vaya, forme parte de algo y regrese a casa y al otro domingo ir otra vez y hacerme sentir bien. Sabemos, hermanos, que Dios es un Dios celoso y que Él pide de antemano tiempo para que podamos servirle, que podamos estarle buscando. Dice su palabra de Dios que debemos buscarlo en tiempo y fuera de tiempo.
debemos entender la necesidad que es negarnos a nosotros mismos. Sabemos, hermanos, que hay muchas áreas de nuestra vida que a lo mejor es necesario cambiar y que no lo hemos hecho porque estamos tan arraigados en esa personalidad que dentro de nosotros mismos decimos, no, yo no quiero cambiar esto, yo no puedo cambiar esto, así nací, así soy. Pero dice su palabra que debemos de negarnos a nosotros mismos, debemos reconocer su amor y vivir conforme a su amor, para que nosotros podamos ser ejemplo de los demás, en palabra, en conversación, en conducta. Es necesario, hermanos, estar en la búsqueda continua de nuestro Dios, estar orando para que Dios avive la obra en nuestra vida, para que Dios termine la obra en nuestra vida, para que Dios nos cambie, así como lo hizo con el discípulo Pedro, así como lo hizo con el apóstol Pablo, que tenía una personalidad bastante complicada, y aún así Dios tuvo misericordia de él, se acercó a él y lo cambió totalmente, pero él se negó a sí mismo. Él decidió dejar todo lo que estaba haciendo por seguirle a Dios. Y así es necesario, hermanos, que nosotros neguemos nuestra personalidad, neguemos nuestra manera de ser, que mengue nuestra personalidad para que crezca la de Dios en nuestra vida. Agradezco a Dios por el mensaje, espero haya sido de edificación para su vida. Que el Señor les bendiga.